Gracias, Ignacio. Profe, ¿este trabajo se entrega el miércoles que viene y es individual? Sí, sí, yo ya les había comentado un poco la clase pasada. A ver. Se entrega la clase que viene porque es cortito, ¿sí? Es sacar una foto, que ya hace 3 semanas que se los vengo comentando, antes de incluso de comenzar con la unidad 3, ya les adelanté. Bueno, si alguno no pudo sacar la foto, escríbame un mensajito por el aula, dígame, profe, no pude, voy a usar una de las imágenes del banco de imágenes, como, bueno, avísenme, ¿sí? Y es sentarse a leer el texto que se lee en una tarde. Digo, es un práctico que lo pueden hacer en una tarde tranquilamente, ¿sí? Si tienen alguna duda, yo voy a dejar hoy habilitado el foro de consultas. Usen esas instancias, ¿sí? Que fue algo que también se lo dije con respecto al trabajo práctico 2, que usen las instancias de intercambio, de consulta, del foro, de cada unidad. Yo los reviso durante la semana varias veces para ver si alguien ha escrito o no, para responder. Así que, digo, cuenten también con eso. Si tienen alguna duda, me escriben. O escriben en el foro, que a lo mejor la duda de ustedes también es la duda de algunos otros compañeros. Es un escrito corto, yo les pongo, no debe superar las 700 palabras, o sea, no son ni siquiera 2 páginas, ¿sí? Y la fecha de entrega, bueno, es el próximo miércoles 29. Lo que yo voy a estar mirando, o sea, los criterios para evaluar, es que ustedes puedan recuperar las distintas categorías analíticas, como les dice el punto B, para dar cuenta del vínculo entre identidad y el discurso del fútbol presente en el graffiti, que construyan un análisis personal donde se integren los saberes teóricos con el análisis concreto de un caso y que además logren una presentación adecuada a estas pautas de trabajo que yo les propongo, ¿sí? Que no supere las 700 palabras, que no tenga errores ni de ortografía ni de redacción, y esto me refiero que a veces en un párrafo repiten 4 o 5 veces una misma palabra, ¿sí? Que como que la revisen después, le den una lectura. Bueno, y que hagan las citas correspondientes, ¿sí? Lo mismo, si alguien tiene alguna dificultad en el transcurso de la semana y necesita un día más, 2 días más para entregarlo, me escribe y me dice, ¿sí? Entonces yo ahí puedo extender el plazo, así algún caso puntual que haya pasado algo, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? ¿Algo que quieran preguntar, acotar? Bueno, yo voy a estar... No, profe, entiende bastante bien el que hace. ¿Se puede usar más de una foto, profe? Sí, si quieren usar más de una foto, pero acordate de tener en cuenta el límite de palabras, ¿sí? Porque si a lo mejor si Claro. usas 2 fotos, te vas a 1400 palabras. Pero de hecho hubo un año en el que uno de los compañeros, de año pasado, uno de los compañeros sacó varias fotos y las fue como vinculando a las fotos. Está bien, está bueno si lo querés hacer. Claro, para hacer algo así, porque a lo mejor una de las fotos que tengo no... O sea, esa foto, por ejemplo, que saqué no... No tiene mucho para no analizar. claro, no tiene mucho. Sí, sí, sí. En ese caso sí, está bueno lo que decís, lo Bueno, que planteas. Porque hay algunos grafitis que son como muy simples. Entonces a lo mejor podemos decir un poco el mensaje iconográfico y el mensaje verbal y no mucho más que eso, no hay presente. Entonces, bueno, en ese caso sí podés traer alguna otra foto y vincularlas, ¿sí? Bueno, entonces bueno. por un lado, esta primera parte de la clase era esto, como cerrar la unidad 3, que es una unidad muy cortita, y que ya pasemos a la unidad 4, que es deporte y género, que ya también un poco le estuvimos dando un adelanto en la unidad 1, cuando vimos el surgimiento del deporte moderno en Inglaterra.
tuvimos ahí un espacio para pensar un poco este surgimiento y desarrollo posterior del deporte moderno desde una perspectiva de género, ¿sí? Ahora la unidad 4 lo que hace es ampliar ese puntapié inicial que dimos en la unidad 1, y bueno, y profundizar un poco la reflexión, ¿sí? Es una unidad que bueno, a mí me parece muy linda, y sobre todo es un tema de súper actualidad, de súper actualidad, y que nos interpela mucho como sociedad, y creo que a ustedes también como futuros periodistas deportivos, ¿sí? Porque es una materia ahí pendiente, ¿sí? Así que bueno, la clase de hoy y la clase de la semana que viene van a ser exclusivas de la unidad 4, cosa de que las últimas 2 unidades ya va, digamos, con el próximo profe ustedes puedan ver la unidad 5 sobre deporte y violencia, que es como el cierre de la materia, ¿sí? En la unidad sobre deporte y género tienen 2 textos que lo que van a hacer es profundizar en algunos ejes que salen en el programa. Ustedes, en el momento que se pongan a estudiar la materia, ya sea para el coloquio integrador como para el examen final con tribunal, yo les recomiendo que tengan en mano el programa, vayan viendo cada unidad, lo que hay que mirar de cada unidad, lo que hay que aprender de cada unidad y los textos que aparecen de cada unidad, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen ahí a mano el programa de la materia, con respecto a la unidad 4 de deporte y género, los ítems que vamos a estar viendo es el deporte y género en la sociedad actual, el deporte y la construcción social de la masculinidad y la feminidad, la masculinidad desde una perspectiva de género, hegemonía, dominación y violencia, ¿sí? Y un poco esta unidad también nos da el puntapié para pasar de alguna forma a la unidad que sigue, ¿sí? Por eso también yo les decía el primer día de clase que, como está pensado el programa de la materia, es para ir haciendo un avance progresivo por los temas. Empezamos viendo el surgimiento del deporte moderno en Inglaterra, cómo después eso se ancla en nuestro país, en la unidad 2, a través de Deporte e Identidad y a través del libro de Archetti, a través de los 5 deportes que más hablan de la construcción de nuestra identidad nacional. En la unidad 3 hacíamos foco específicamente en el fútbol, porque tenemos un país que tiene una historia futbolera bueno, que es muy rica, que justamente es un hito en la construcción de nuestra identidad nacional, colectiva, individual, ¿sí? Entonces, en la unidad 4 pasamos a otro tipo de identidad, que es la identidad de género, ¿sí? Viendo este vínculo entre deporte y género, que ya lo habíamos visto también en la unidad 1, y en la unidad 3 vemos, bueno, también un tema que es de súper actualidad, ¿no? Que es la violencia en el deporte. Ocupa un gran espacio en la bibliografía de la unidad 5, la violencia en el fútbol, pero a partir del año pasado también empezamos a hablar un poco de por ejemplo, la violencia en el rugby, ¿sí? A partir de, bueno, de los últimos acontecimientos grandes que hubo en el rugby. Pero bueno, sí es real de que durante muchos años en la cátedra se hizo foco en la violencia en el fútbol, pero también podríamos hablar de un montón de otros tipos de violencia que no quedan circunscriptos en el fútbol. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Quiero salirme de acá para que veamos. Ahí se me fue el link de la proyección que les quiero hacer ahora. Bueno, estamos ya con el tiempo justo, así que voy a ir como compartiendo lo de la unidad. Ustedes, si tienen alguna duda o alguna pregunta o que me detengan en algún punto, me avisan, ¿sí?
Hoy lo que vamos a ver es el primero de los textos que les aparece a ustedes. No sé si están viendo la pantalla ahí, la presentación en Prezi. Sí, profe, se ve. Bárbaro. Hoy nos vamos a centrar en el primero de los textos de la bibliografía, que es un texto de Angélica Ordóñez, que se llama Género y Deporte en la Sociedad Actual. No sé si es el primero de los textos que tienen en el material, creo que sí, pero es como el más importante, por eso hoy me interesaba que lo empezáramos a ver. Angélica Ordóñez es doctora en Ciencias Sociales, docente universitaria en Ecuador, ¿sí? Ella pertenece a la Universidad de San Francisco de Quito. Y en este texto va a hacer foco en 3 cuestiones. Primero, la historia de la práctica deportiva desde una perspectiva de género, y acá vamos a ver algunas cuestiones que ya vimos, como les decía recién en la unidad 1. Después ella va a presentar cuáles son los enfoques teóricos con los cuales se ha explicado esta desigualdad de género en el deporte, y después analiza el papel de los medios de comunicación, ¿sí? Que, bueno, a mí me pareció muy interesante este texto, porque más allá de que a ustedes en su formación les va a dar un panorama de la situación actual desde una perspectiva histórica, ¿no? Como para pensar, bueno, las desigualdades actuales tienen un origen que se remonta al surgimiento del deporte moderno, eh, y también nosotros como periodistas tenemos responsabilidad en esto, ¿sí? Entonces también tenemos la posibilidad de empezar a cambiar esta cuestión. Nos vamos a ir al primero de estos puntos, que es la historia de la práctica deportiva desde una perspectiva de género. Y bueno, algo que seguramente ustedes pueden haberlo visto con anterioridad, no sé si en alguna materia acá en el ISAC o en el secundario, y que ella lo menciona en el texto, es la diferencia entre género y sexo, ¿sí? El género vinculado a una construcción social y el sexo vinculado a una realidad biológica, ¿sí? O sea, nosotros cuando nacemos, nuestro DNI tradicionalmente nos han identificado con el sexo femenino o masculino, ¿sí? Se refiere a las características biológicas de cada persona. Y el género como una construcción social, o sea, que se da en el entorno de un grupo, de un colectivo, y que se refiere a un conjunto de roles, expectativas, imaginarios, actitudes que se le asignan a lo masculino y a lo femenino, ¿sí? No sé si se acuerdan cuando vimos la unidad 1, cuando analizábamos esto de los deportes que tradicionalmente se le habían asignado a las mujeres, cómo tenían que ver con algunas características que en ese momento se pensaban que eran propias de lo femenino, como la delicadeza, la flexibilidad, lo sutil, ¿sí? Bueno, todos estos rasgos son justamente asignados a partir de estos imaginarios, ¿sí? De estas expectativas de lo que se supone que debe ser una mujer, que es una construcción social, que, o sea, puede variar de una sociedad a otra y que puede variar a lo largo del tiempo, ¿sí? Como de hecho cambia a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, lo que plantea en un primer momento este texto es que a lo largo de la historia se separó la experiencia deportiva de hombres y mujeres, ¿sí? A partir de las construcciones que cada sociedad ha hecho sobre lo masculino y lo femenino, la práctica deportiva se ha ido modificando, dice Lelia Gándara. Y que el deporte está justamente muy vinculado a los estereotipos de género, o sea, los estereotipos de lo que un hombre y una mujer pueden o no realizar con sus cuerpos. Entonces ella dice, por ejemplo, que en general lo femenino ha sido representado por cualidades como la sensibilidad, la pasividad, la sumisión, la comprensión, la dependencia, la falta de agresividad, que ha
esos estereotipos de la mujer han influido en el tipo de práctica deportiva que ha podido realizar, ¿sí? Acuérdense que en un principio eran deportes que no había ningún tipo de contacto físico, y que tenían que ver con esto, ¿no? Con su delicadeza, su sutilidad, la debilidad en la que supuestamente se encontraba la mujer. Y lo masculino relacionado a la fuerza, la agresividad, el trabajo, el éxito, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esta diferencia entre género y sexo se construyen estereotipos que influyen en la práctica deportiva. Y ella hace una historia de la inferioridad física de las mujeres, o sea, de este argumento de la supuesta inferioridad física de las mujeres. Hoy. Ella dice que en el periodo victoriano, o sea, en el periodo que analizamos en la unidad 1, no sé si se acuerdan esto de un contexto de la revolución industrial que se empieza a expandir por toda Europa, que tiene origen en Inglaterra, donde se empiezan a normativizar el deporte, a reglar y a institucionalizar. Dice que en este periodo, que dio origen al deporte moderno en las escuelas públicas masculinas de Inglaterra, predominaba una concepción de la masculinidad que celebraba la competitividad, la rudeza, la dominación física. En contraste, la participación de las mujeres en las actividades físicas y deportivas estaba menos desarrollada y constituía un vivo debate en cuanto al tipo y volumen de actividad que podía convenir a su supuesta naturaleza más delicada, ¿sí? No sé si se acuerdan que lo que habíamos visto en este momento es que justamente las mujeres tenían una función muy concreta en la sociedad, que era en el ámbito privado del hogar, como esposas y madres, ¿sí? Como cuidadoras, digamos. Sí. También se decía que no podían participar haciendo actividad física porque corrían riesgo en los embarazos, ¿se acuerdan? Perfecto, sí. Y estaban obligadas a mantenerse frágiles, elegantes, alejándose de las capacidades propias de una deportista, que es la fuerza, la resistencia, la independencia, la actividad, ¿sí? Y un poco esto, un poco no, y esto sigue presente al día de hoy, ¿sí? Si bien por ahí, analizándolo en estos términos, y desde una perspectiva histórica parece algo ya un poco pasado, vamos a ver ahora un videíto donde esto tiene súper vigencia todavía, ¿no? Esta idea de que el cuerpo de la mujer tiene que ser de una determinada forma y no de otra, y que eso está vinculado a un estereotipo de lo que se supone tiene que representar a la mujer, ¿no? A lo femenino, al cuerpo dominante, ¿no? A la belleza dominante. Bueno, les voy a proyectar este videíto. Me interesa que ustedes hagan foco en las desigualdades que van mencionando las atletas, ¿sí? Profe, Sí, se me está por pagar la compu y entrar desde el celular para que esté atenta que me va a tener que aceptar. bueno, dale. Chicas nos dicen qué podemos hacer y qué no, si podemos jugar con un auto o no, si podemos jugar con una muñeca. Cruzarse con las personas que te digan a qué te dedicas y boxeo, y te miraban mal. Era todo discriminación como es ahora. Así lo sentía yo en ese momento. Me da vergüenza decir que jugaba al fútbol. Creo que si hoy en día le ofrecen a una chica que haga rugby, yo creo que lo pensaría y mucho. No es algo que sea natural. A mí me ha pasado escuchar, o sea, muchas veces decir que mi deporte es un deporte de varón. O sea, el handball de chica no es handball. Le decían, ¿a qué deporte haces? Le decías rugby. ¿Y femenino? Y, o sea, no.
no me estás mirando. ¿Por qué tenés esas piernas? ¿Por qué te gusta golpearte? ¿Pero te gusta que te golpeen? No me ponía violenta, pero como que ya contestaba mal. Sin darte cuenta también bajás tu nivel de rendimiento y no está bueno. O sea, es muy difícil permanecer en un ambiente así tan machista. Es muy difícil. Si tenés el apoyo del grupo familiar, como que lo podés. Si no, es muy difícil. Y sí, quedaron un montón en el camino. Yo creo que en el deporte argentino femenino, por lo general, es así, como que la mujer siempre tiene que ser mucho más sacrificada, porque no tiene el mismo apoyo de su federación, porque no tiene el mismo apoyo económico. Como representante argentina, si hubiese sido hombre, hubiese tenido más méritos que siendo mujer, porque socialmente, al no estar bien, obviamente hoy en día no tenemos las mismas bolsas ni los sueldos que tienen los hombres en el mismo deporte. Carolina Mariani, que fue subcampeona mundial en el 95, viajaban equipos completos de varones, 7 varones y ella una. ¿Por qué? Porque era la única que aseguraba el resultado. Después de los 7 varones, ninguno salió subcampeón mundial. Se asignaban, no sé, tienen 10 plazas para Europa. Bueno, van a ser 9 varones y una... ¿Por qué 9 varones y una mujer? Digamos, dale las mismas condiciones, poné las reglas, tienen que llegar a estos tiempos y ahí viajan. Son detalles, pero llegar después de un montón de tiempo de viaje, estar esperando en el hotel un montón de tiempo y que primero se asignen habitaciones de los varones porque tenían que ir a descansar. Y en la selección lo que nos pasaba era que faltaban 7 días para ir a competir y de las 22 jugadoras que viajaban, habían 13, porque preferían hacerlas venir un poco después para, no sé, ahorrarse gastos en lo que era tenerle que pagar un hotel o demás. La indumentaria deportiva que llega a un equipo, lo que sea, es masculina. Y si sos mujer, si te la entregamos con tiempo, achícatela, ajústatela, pero la indumentaria es masculina. Teníamos una remera XL y por ahí una chica que era más grande tenía S, entonces, che, me das tu S y yo te doy mi XL. Una de las chicas calzaba 36 y tenía unas zapatillas 39. Sí, no puede estar pasando dentro de una selección. Yo siempre pruebo y pregunto por qué, porque por lo menos que me lo digan. No, los varones son más importantes. No hay ni hubo en la Argentina una entrenadora femenina. Me ha pasado de que entrenadores que habían no querían entrenar mujeres. Digamos, cuando con Gaby teníamos que ir a buscar la plaza olímpica y se miraban como diciendo, yo nunca entrené un bote de mujeres. Y bueno. Yo soy de TN hoy, pero después de haber tenido, digamos, como sido entrenadora de 2 campeonatas del mundo y una campeona olímpica. O sea, a mí me exigen eso. Los de TNs anteriores no tuvieron, o sea, estos resultados. Yo creo que faltaría meter más mujeres en todo lo que tiene que ver con el deporte en sí. Con la integración de la mujer en los espacios de toma de decisión y de liderazgo, también se incorpora su visión y sus problemáticas. El Comité Olímpico Internacional lo que está haciendo con los comités olímpicos nacionales de cada país es tratar de incentivar que formen comités femeninos, digamos, el comité de la mujer. Por ejemplo, en remo todavía no se armó ni siquiera el comité de los atletas. Imagínate si yo voy y tenemos un comité de mujeres que sacan rajando. Ahora, en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 va a haber igual cantidad de mujeres que de varones compitiendo. En Tokio 2020 van a ser los primeros Juegos Olímpicos de verano donde va a haber paridad de atletas, mujeres y varones. Yo no creo en la igualdad de género, yo creo en la equidad, digamos. No somos iguales, porque obviamente un hombre y una mujer no somos iguales, pero sí merecemos el mismo trato. Bueno, voy a ver cómo hago para volver de acá. A ver, voy a dejar de compartir. Antes de seguir avanzando con el Prezi, quería que hiciéramos acá un pequeño conversatorio, debate sobre justamente qué les llama la atención de estos relatos. Yo sé que lo han estado trabajando también en otras materias de la carrera, pero bueno, ¿qué mencionan las deportistas en primera persona, ¿no?, con respecto a estas desigualdades? Ellas, ¿qué explican, en qué se basan estas desigualdades, o cómo se justifican, por un lado, y después qué consecuencias tienen, ¿sí?, estas desigualdades? Y acá
les paso la palabra a ustedes para bueno, que cuenten un poco qué es lo que han podido ver en este video, ver a lo largo bueno, de las lecturas que tienen ustedes hechas por fuera de la materia, de las experiencias que están teniendo este año en la carrera. Principalmente, profe, creo que es la falta de acompañamiento. El otro día le hicimos un reportaje a un periodista que estuvo cubriendo los Juegos Olímpicos, y él nos dijo que, o sea, le preguntamos qué sentía o qué veía él a futuro, cómo nos veía a nosotros como periodistas deportivas, y nos dijo que sí, que podíamos entrar en todo el tema, pero a nivel deportivo las jugadoras es como que no venden, entonces por eso se las discrimina tanto y no tienen tanta exclusividad como lo tiene el deporte a nivel masculino, lo mismo también en los Paralímpicos. Eso nos dejó más o menos entender este periodista, y bueno, creo y acompaño que es por ese lado también, es un país muy machista, y lo que no vende no se publica, sería así, es real. Bien, este video bueno, que vimos recién es del año 2018, ¿no? Por eso ahí el último reportaje, la entrenadora dice que, bueno, que los Juegos de Tokio del 2020 iban a ser los primeros que ya se iba a poder ver un avance en términos de equidad de género, ¿sí? Habría que ver, bueno, hasta qué punto podemos hablar de que hubo equidad o no. También ese es otro ejercicio que se puede hacer. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Profe. Sí. Yo creo también que bueno, que en este caso esas son mujeres que dentro de todo son reconocidas, o sea, es como que al ámbito de lo que es nivel selección y todo eso, se les da un poquito más de voz, pero es como que si vos te pones a pensar el resto que no somos reconocidas, que no nada, es como que se las escucha menos, no sé si me explico. Son personas que tienen más alcance, Sí, se estas que recontra. fueron reportadas. Sí. Es Y re recién usted importante. preguntó de las consecuencias, y hay un caso particular que es la selección de fútbol, la femenina, que tenían un cuerpo técnico, que el cuerpo técnico, en otras palabras, porque una jugadora lo expresó así, les dijo, nos metemos los 11 atrás porque no quiero que nos metan 20 goles y no quiero pasar vergüenza. Entonces varias jugadoras cuando las convocaron no fueron y pidieron la renuncia del cuerpo técnico. Y esas chicas hoy en día no son convocadas porque tienen que pagar piso por pelear por las que están ahora. Entonces hay muchas veces que las mujeres cuando se rebelan es como que tienen como ese castigo, por así decirlo. Muy interesante esto que contás. Sí. Está bueno pensarlo, ¿no? Que justamente este video que vemos se proyecta por Teisa Sport justamente porque son deportistas de alto rendimiento, dentro de lo que se puede decir reconocidas, ¿no? Que están expresando ellas situaciones de desigualdad. Imaginemos lo que pasa en otros niveles, en otras categorías, ¿no? Se profundiza Hay unos muchísimo. jugadores de handball, profe, que habla de la ropa que es indumentaria de hombre. Yo juego en un club, al handball también, y conozco de varios clubes que, por ejemplo, o sea, obviamente no todas las categorías tienen su propia remera, pero siempre compran remeras para la primera, masculina, y nosotros nos tenemos que como poner eso. Recién el año pasado se pensó en comprar, a principios de este año se pensó en comprar un conjunto femenino para que compartiéramos un conjunto todas las categorías femeninas. Pero también eso, o sea, siempre se piensa en comprar indumentaria y esas cosas para el equipo masculino. Es como que la mujer, o sea, en otras palabras, como que no pinche ni corta, no importa. Terrible. Y que cuál es la diferencia, ¿no? Porque pudiendo comprarse indumentaria femenina, no se lo hace, ¿no? Son cuestiones de decisión también.
Digo, ¿alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguno de los chicos también? Acá lo que veíamos, ¿no? en estos relatos es que esta desigualdad o estas desigualdades se pueden ver, por ejemplo, en las plazas de los equipos, en la indumentaria, en el presupuesto y en los salarios, en los equipos directivos y en los equipos de gestión, de toma de decisión, como lo que menciona ahí la deportista de remo, ¿no? En los comités olímpicos, que son espacios que si no ocupan las mujeres, tampoco hay quienes representen, ¿no? Esas necesidades específicas, ¿sí? O que denuncien o declaren, ¿no? Justamente estas desigualdades. Bueno, nos quedan 5 minutos, así que vamos a avanzar un poquito, vamos a cerrar como un poquito esta idea de... esperen que no me terminé de ir del video de recién. Vamos a terminar un poco con esto de la historia de la inferioridad física de las mujeres. Así el resto lo seguimos viendo en la clase que viene. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, veíamos un poco esto de lo que sucedía, de lo que sucede hoy, ¿no? Tiene una perspectiva histórica que, si bien ha habido algunas transformaciones todavía, ¿no? Como decían recién las compañeras, hay mucho que remover, ¿sí? En esta época, en Inglaterra, sobre todo siglo XIX, cuando ya se empieza a profesionalizar el deporte y a internacionalizar a través de los grandes eventos deportivos, se instala este mito de la inferioridad física de las mujeres, que a mí me parece importante que lo pensemos en términos de mitos, ¿sí? De que es un mito la fragilidad física de las mujeres. Y lo remarco porque me pasa todos los años cuando vemos esta unidad que los estudiantes, cuando tienen que hacer, exponer, cuando estamos haciendo un debate, o cuando incluso rinden el final de la materia, siguen diciendo esto de que, bueno, pero la mujer es más débil, la mujer es más frágil, ¿sí? Como si hubiera un tipo de mujer o un tipo de hombre, ¿sí? Hombres hay muchísimos, y mujeres también, ¿sí? Entonces no significa que todas las mujeres sean frágiles y que todos los hombres tengan fuerza, ¿sí? Bueno, con respecto a este mito, los victorianos usaban explicaciones biológicas para justificar desigualdades. Esta es la esencia del reduccionismo biológico. O sea, estas ideas biológicas usadas para construir ideas sociales sobre el género y para defender desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo van estableciendo prescripciones muy concretas respecto a los deportes aptos para las mujeres, y estas ideas biológicas tuvieron la finalidad de que el ejercicio tuviera solamente circunscripto a lo educativo y a lo terapéutico, ¿sí? Entonces, la ejecución de estas prácticas estaba rodeada de un extremo puritanismo, ¿sí? Que es un poco también lo que ya estuvimos viendo en la unidad 1, por eso no voy a hacer mucho hincapié en esto. Pero se promueve un concepto de la naturaleza femenina, ¿no? Entre comillas, como inherentemente débil y enfermiza. El mito de la fragilidad física de las mujeres es una herencia de esta ideología y será la base de la diferenciación del deporte según el género, ¿sí? O sea, acá lo que hace hincapié la autora es que
justamente se tomen ideas del ámbito de la medicina, de la biología, para justificar, ¿no?, desigualdades de género, pero que son ideas que no dejan de ser ideología, dice ella, ¿sí? No son hechos concretos y comprobables a través de la ciencia, queda en el terreno de la ideología, ¿sí? Esto también me parece importante tenerlo en cuenta. Bueno, y con respecto a la participación femenina en el deporte, a inicios del siglo XX, esta participación va a tener algunos giros, ¿sí? O sea, empiezan a haber un poco de avances. Los ejercicios son cada vez más energéticos y son transmitidos como parte del currículo educativo, o sea, en las escuelas. La mayor participación femenina coincide con la lucha legal, política y civil de estas en Europa y en Estados Unidos, o sea, la mayor participación y el mayor alcance va en paralelo con otras conquistas que van teniendo las mujeres, que eso también ustedes mismos lo habían mencionado en una clase anterior cuando hicimos también un debate vinculado a este tema. Y la práctica deportiva femenina va a aumentar con el paso del tiempo, pero esta sigue siendo mínima en relación a la participación deportiva masculina, ¿sí? O sea, Angélica Ordóñez lo establece en esos términos. Si bien a lo largo del siglo XIX y XX hubo giros, hubo transformaciones y hubo avances, todavía no podemos hablar de una completa equidad de género en el terreno deportivo.